Austeridad espartana. Con esto o sobre esto. Así de rotundas eran las palabras que las madres espartanas decían a sus hijos cuando les entregaban el escudo de guerra antes de que entraran por primera vez en combate. Dicho mensaje encerraba para Esparta una certera filosofía vital, de la que no se quiso despegar en su prolongada existencia sobre la faz de la tierra. El significado era concluyente, pues el hoplita no ignoraba que solo podía regresar a su ciudad natal victorioso o muerto. Esparta fue sin duda la ciudad más guerrera del Peloponeso griego y una de las más importantes del mundo antiguo. Su historia, llena de austeridad extrema y heroísmo sin límite, marcó profundamente una indeleble huella de aquella civilización aún incipiente. Esparta se constituyó en enclave esencial del antiguo territorio griego llamado Lacedemonia. Sus orígenes se remontan al tiempo en que se produjeron las invasiones de los temibles dorios, hacia el 1100 a.C., y sobre el mapa deberíamos encontrarla justo en la orilla derecha del río Eurotas, en las laderas del monte Tiageto, a unos 32,5 kilómetros del mar. La ciudad, incluso en sus momentos más florecientes, tan solo era un grupo de 5 pueblos, con casas sencillas y algunos edificios públicos. Los pasos que conducían al valle de Eurotas se defendían con suma facilidad, y por tal motivo la urbe no contó con un recinto amurallado hasta bien entrado el siglo IV a.C. Hasta ese periodo, los espartanos comentaban de forma jocosa, y quizás algo soberbia, que el mejor muro para Esparta era el de sus escudos. Y no debía faltarles razón, ya que aquellos escudos, en un número no superior a 9.000, fueron más que suficientes para defender su estado, así como para vencer a sus enemigos ancestrales de Atenas en la guerra del Peloponeso, además de poner freno al ímpetu invasor de los persas. Desde luego, después de analizar los datos militares, debemos reflexionar con objetividad sobre cómo fue posible que tan pocos pudieran doblegar a tantos en una franja tan prolongada de años. Los habitantes de Esparta estaban divididos en diversos estratos sociales, claramente diferenciados unos de otros. Por un lado se encontraban los ilotas, que eran esclavos, quienes realizaban los trabajos agrícolas. En un escalafón superior se situaban los periecos, que eran hombres libres, sin derechos políticos y dedicados esencialmente al comercio. Por último, se situaban en lo alto de la cúpula social los homoioi, iguales, que formaban, en definitiva, la clase gobernantes en los ámbitos político y militar, y que estaban estrechamente ligados por línea genética a los invasores dorios. Hacia el siglo VI a.C., las instituciones espartanas se fortalecieron con la aparición de las primigenias dinastías aristocráticas, con lo que se anuló de forma drástica el avance democrático que, ya por entonces, comenzaba a implantarse en otras ciudades-estado griegas, como Tebas o Atenas. La austeridad y rigidez de los espartanos no es fruto de la casualidad ni de las ideas de un solo hombre, sino de la consumación de un largo proceso histórico que va desde la llegada de aquellos primeros dorios, sometidos permanentemente a la hostilidad de las numerosas tribus locales, hasta la defensa heroica del paso de las Termópilas, motivo principal de nuestra narración. Pero antes, fijemos nuestra atención en un aspecto fundamental que nos haga entender con cierta perspectiva por qué Esparta hizo de la disciplina y el honor su original idiosincrasia. Los espartanos, desde sus orígenes, habían sido sometidos a toda suerte de inclemencias, climatológicas, militares, etc. Si tenemos en cuenta, además, su escasa población, pocas eran las opciones a barajar. O eras muy fuerte o desaparecías. Y Esparta escogió lo primero, inculcando a las jóvenes generaciones los argumentos necesarios para sobrevivir.
Por semejante circunstancia, no debemos obviar la imprescindible figura histórica de Licurgo, auténtico modelador de la personalidad espartana y, según la tradición, artífice de su constitución política. Licurgo era hijo del rey Eunomio, y si bien su aparición en la historia es tan nebulosa como imprecisa, encontramos una primera alusión a su persona en los escritos de Heródoto, autor heleno versado en el arte de la descripción histórica, quien nos transmitió que fue este gobernante, Lacedemonio, el que confirió a Esparta la importancia militar de la que hicieron gala sus ciudadanos a lo largo de centurias. Fue precisamente durante el siglo V a.C. cuando Licurgo fue elevado a la categoría de divinidad por sus compatriotas, los cuales ensalzaron, para mayor gloria de su pueblo, las virtudes austeras y guerreras que marcarían la trayectoria de la vieja Esparta. De ese modo, se fijaron costumbres y tradiciones con el propósito de afianzar el alma y la estrategia espartanas, comenzando por los propios niños, que eran instruidos con absoluta dureza y sin concesiones a su tierna edad, para así educarles en la convicción de ser algún día garantes de la independencia de su patria mediante el uso de las armas. Por lo tanto, cada varón libre nacido en la geografía lacedemonia tendría por grado o por la fuerza que asumir el destino que los dioses protectores de Esparta le habían encomendado, y este no era otro que el de formar parte del ejército más disciplinado y aguerrido de su época. Por su parte, las niñas también eran integradas en esta dinámica combativa y recibían una esmerada instrucción familiar que las motivase para algún día ofrecer hijos sanos a su ciudad. En este capítulo educativo, cabe comentar que tanto niños como niñas practicaban desde edad temprana variados deportes en común: verbigracia, carreras, lanzamiento de discos y jabalinas. Y, según añade el historiador Plutarco, se podía ver a estos jóvenes desfilando desnudos en procesiones tradicionales, así como cantando y bailando en determinados rituales, siempre, eso sí, bajo la atenta supervisión de sus estrictos pedónomos, que eran educadores infantiles. Empero, Esparta también sufrió una terrible, aunque cierta, leyenda negra, pues las madres debían ofrecer a la ciudad hijos robustos y bien constituidos. Lo contrario suponía para los pequeños una condena a muerte, dado que la clase dirigente consideraba que los deformes nunca podían formar parte de la pretendida élite ciudadana. Así, de forma cruel, miles de niños y niñas con defectos psíquicos y físicos fueron cruelmente arrojados al abismo desde lo alto del monte Taygeto. Durante siglos, en un capítulo vergonzante para la raza humana. Es triste averiguar que Esparta no desapareció por conquistas, guerras o fruto de la propia evolución territorial, sino por la falta de población que pudiera sostener aquella ciudad tan exigente con sus moradores.